El material que vamos a utilizar es hilaza 100% acrílica en 4 tonos, que son verde, blanco, rojo y color mostaza, además de un gancho del número 2.5. Comenzamos con el color verde. Vamos a tejer 6 cadenas. Ahora, contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a hacer un medio punto. Después un medio punto en cada una de las cadenas que faltan. Aquí nos quedaron 5 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto en cada uno de los siguientes 4 puntos. Terminamos esta vuelta número 2 con 6 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a tejer 5 medios puntos, uno en cada punto, y 2 medios puntos juntos en el último punto. Terminamos esta vuelta con 7 medios puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4, volteamos el tejido. Vamos a hacer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en cada uno de los puntos que falta por tejer. Esta vuelta se debe terminar con 8 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y en esta vuelta número 5 vamos a tejer un medio punto en cada punto y en el último punto 2 medios puntos juntos. Aquí nos deben quedar 9 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 6, volteamos el tejido. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en cada uno de los puntos que quedan. Esta vuelta número 6 debe terminar con 10 puntos en total. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora vamos a utilizar el color blanco. En cada cambio de color, esa primera vuelta del color nuevo se va a tejer el medio punto de costilla, tomando solamente el hilo de arriba de cada una de las cadenas. Colocamos el estambre, entonces hacemos una cadena. Vean que estoy tejiendo nuevamente por el derecho. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto en cada uno de los puntos que falta por tejer. Aquí nos deben quedar 11 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Las siguientes 5 vueltas se van a tejer en medio punto normal, ya no de costilla. Vamos a tejer 10 medios puntos, uno en cada punto.
y 2 medios puntos juntos en el último punto. Terminamos esta vuelta con 12 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto. Y ahora 11 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a tejer un medio punto en cada punto, excepto en los dos últimos puntos sobre los que vamos a hacer la primera disminución. Aquí están los dos últimos puntos. Vamos a sacar un punto del primero, un punto del segundo y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la primera disminución. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí estamos disminuyendo ahora en vez de aumentar. Continuamos esta vuelta haciendo un medio punto en cada uno de los puntos que sobran. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y repetimos lo que hicimos en la vuelta número 4 en color blanco. Un medio punto en cada punto, excepto sobre los dos últimos puntos. Y ahí, en esos dos últimos, hacemos una disminución. Una cadena, volteamos el tejido, hacemos una disminución sobre los primeros 2 puntos y después un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Hemos tejido hasta aquí 6 vueltas en color blanco, al igual que en color verde. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos a color rojo. Estoy nuevamente por el derecho y como es cambio de color, esta vuelta se va a tejer en medio punto de costilla, levantando solamente el hilo de arriba de cada cadena. Hice un medio punto en cada punto y sobre los 2 últimos puntos una disminución. Una cadena, volteamos el tejido y sobre los primeros 2 puntos una disminución. Después un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a tejer un medio punto en cada punto. Y sobre los 2 últimos puntos una disminución. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, una disminución sobre los primeros 2 puntos y un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Una cadena, volteamos el tejido, un medio punto en cada punto. Y sobre los 2 últimos puntos una disminución. Una cadena, volteamos el tejido y aquí vamos a tejer un medio punto en cada punto
hasta terminar con 5 puntos en total. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color oro vamos a hacer un borde en todo el contorno. Colocamos el hilo, no importa en qué lugar del contorno, y vamos a comenzar a tejer un punto deslizado en cada punto, tratándose de los extremos de estos lados cortitos, y en cada una de las vueltas en estos lados. Hay que procurar no tejer apretada esta vuelta para que no encoja el tejido. Hemos tejido esta vuelta para emparejar los bordes que quedaron irregulares y para que el cambio de color se note lo menos posible. Vamos a tejer una vuelta más en todo el contorno, pero en este caso van a ser medios puntos normales. Estos se van a tejer atravesando cada cadena que se formó con cada punto deslizado que hicimos. La estamos atravesando por el centro. Aquí pueden ver que ya no se nota el cambio de color. Continuamos así punto por punto hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color blanco vamos a tejer solamente en esta parte 9 vueltas de medio punto, la primera de ellas de costilla, levantando solamente el hilo de arriba de la cadena. Cada vuelta se va a comenzar con una cadena. Estamos por el derecho del tejido. Vamos a tejer ahora en toda esta parte, excepto en este lado recto, una vuelta de punto deslizado como el que hicimos aquí y una vuelta de medio punto.
Aquí estamos haciendo un punto deslizado en cada vuelta. Y en estos puntos un punto deslizado en cada punto. En este caso se van a tejer de costilla, levantando solamente el hilo de arriba de cada cadena. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y la vuelta de medio punto la comenzamos de este lado, colocando nuevamente el estambre en el primer punto, y esa vuelta de medio punto también se va a tejer de costilla como esta. Colocamos entonces el estambre, hacemos una cadena. Y vamos a ir atravesando cada cadena que se formó con cada uno de los puntos deslizados por el centro, y ahí hacemos un medio punto. Después, sobre todas estas cadenas, hacemos exactamente lo mismo. Atravesar por el centro cada cadena que se formó con los puntos deslizados, y de esta forma queda ya la costilla marcada en la parte inferior de esta vuelta. Recuerden que son estos lados hasta llegar aquí solamente. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos con el armado. Para poder armar, vamos a colocar en el centro una moneda de juguete, es de plástico, pero pueden igualmente buscar el escudo nacional mexicano e imprimirlo en los colores reales. Esta es una pajilla de papel que está decorada en color dorado y blanco. Voy a colocarla de esta manera. A dejarle la distancia necesaria para poder atar listón tricolor de medio centímetro de ancho en los lados y poderla colgar de ahí. También le podemos colocar en la parte superior un moño del mismo listón tricolor de 1 centímetro de ancho. Y así es como se ve ya terminada.
Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.